parecía una noche tranquila en Santiago de Compostela, una ciudad conocida por su calma, por sus calles de piedra y por ese ambiente casi detenido en el tiempo, donde, en teoría, nada fuera de lo normal debería ocurrir. Pero aquella noche algo no encajaba. Una menor desaparecida, un entorno familiar que desde fuera parecía completamente normal y una historia que poco a poco empezaría a generar más preguntas que respuestas. Su nombre era Asunta Basterra y lo que ocurrió en el año 2013 no solo impactó a Galicia, sino a todo el país. Para entender lo que pasó, tenemos que retroceder varios años. La historia de Asunta Basterra comienza lejos de España, concretamente en China, donde nació el 30 de septiembre del año 2000. Poco tiempo después fue dada en adopción. En el año 2001 llegó a Santiago de Compostela con apenas 9 meses de vida. Fue adoptada por una pareja, Rosario Porto y Alfonso Basterra, quienes tenían cierto nivel económico y social. La llegada de Asunta llamó mucho la atención en la ciudad. No se trataba de una adopción cualquiera, sino que era la primera adopción de una niña china en Santiago de Compostela, algo que en aquel momento despertó muchísimo interés. Para comprender realmente este caso, es importante detenerse un momento en las figuras de quienes eran sus padres adoptivos. Rosario Porto nació el 11 de julio de 1969 dentro de una familia acomodada e influyente de Santiago. Su padre era un reconocido abogado y cónsul honorífico de Francia. Su madre era profesora universitaria y catedrática de Historia del Arte. Rosario creció rodeada de privilegios, estudios y reconocimiento social. Estudió Derecho, pasó temporadas formándose en Oxford, París y Londres y era considerada una mujer muy culta y preparada. Sin embargo, detrás de esa imagen sofisticada, distintas personas de su entorno describían también a Rosario como alguien emocionalmente frágil y muy dependiente afectivamente. Alfonso Basterra, por otro lado, había nacido en Bilbao en 1964. Trabajó como periodista y era descrito como un hombre reservado, meticuloso y bastante discreto. Ambos se conocieron cuando Rosario tenía 21 años y Alfonso 26. Con el tiempo iniciaron una relación y en 1996 decidieron casarse. La boda se celebró en Santiago y reunió a familiares, amistades cercanas y a personas conocidas dentro del entorno social. Durante años intentaron tener hijos biológicos, pero los problemas de salud de Rosario, especialmente el lupus que padecía, complicaban muchísimo un embarazo. Por eso, finalmente optaron por la adopción internacional y así, en 2001, Asunta llegó a sus vidas. Durante su infancia, Asunta destacó especialmente en el ámbito académico. Era una niña con un alto rendimiento, aplicada, con facilidad para los estudios y con múltiples intereses. Estudiaba varios idiomas a la vez que practicaba música, ballet y participaba en otras actividades extraescolares. Desde fuera, la familia proyectaba una imagen prácticamente perfecta, pero como ocurre en muchos casos, lo que se ve desde fuera no siempre refleja lo que realmente sucede puertas adentro. Con el paso de los años, la relación entre Rosario y Alfonso empezó a deteriorarse y la ruptura definitiva ocurrió en enero de 2013 cuando Alfonso descubrió que Rosario mantenía una relación extramatrimonial después de revisar algunos correos electrónicos. Aquello provocó una fuerte discusión y puso fin a un matrimonio de 17 años. Aún así, ambos siguieron viviendo muy cerca el uno del otro y compartían la custodia de Asunta. Rosario permaneció en el domicilio familiar situado en la calle Dr. Teixeiro número 31 en pleno centro de Santiago. Mientras tanto, Alfonso alquiló un apartamento en la calle República Argentina,
muy cerca de allí, a solo unos escasos metros de su mujer y su hija. Aún así, ambos seguían formando parte activa de la vida de Asunta. No era extraño que pasara tiempo con los dos, manteniendo una rutina que desde fuera podía parecer perfectamente organizada. Ahora nos situamos en el día de los hechos, el 21 de septiembre del año 2013. Aquel día comenzó como un sábado cualquiera. Asunta pasó la mañana con su madre en el piso de Rosario en Santiago y a primera hora de la tarde ambas se dirigieron a casa de Alfonso para comer. Los tres compartieron un plato sencillo, un revuelto de champiñones, un detalle que más adelante sería extremadamente importante. Después de la comida jugaron a las cartas durante un rato y nada parecía fuera de lo habitual. Poco después de las 5:20 de la tarde, Asunta salió sola de casa de su padre y caminó hacia el piso de su madre. Un tiempo después, Rosario caminó hacia la misma dirección y regresó a su domicilio. Según declaró posteriormente, al llegar, dejó a Asunta haciendo los deberes y alrededor de las 7 de la tarde salió hacia una finca familiar situada en Montouto, en el municipio de Teo. La zona de Teo estaba formada por carreteras secundarias, vegetación abundante y caminos rurales poco transitados. De noche, muchas de esas zonas quedaban prácticamente desiertas. No pude encontrar la dirección exacta de esta, supongo que este tema lo habrán llevado con mucha discreción. Rosario aseguró que acudió sola a la finca para recoger unos bañadores y durante el tiempo que estuvo allí, según su versión, Asunta permaneció sola en casa. Después, regresó al piso sobre las 9:30 de la noche y al entrar, descubrió que su hija no estaba. Entonces contactó con Alfonso y sobre las 10:30 ambos acudieron a comisaría para denunciar la desaparición. Las autoridades comenzaron a intervenir de inmediato y se tomaron las primeras declaraciones. Además, se intentó reconstruir qué había ocurrido durante aquellas últimas horas. Pero poco después, ocurrió algo que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. A la 1:39 de la madrugada del 22 de septiembre, dos hombres que circulaban por una pista forestal en Teo encontraron el cuerpo de una menor junto a una cuneta. La zona estaba húmeda, rodeada de vegetación y prácticamente aislada. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de una niña de 12 años. Este era, como te podrás imaginar, el cuerpo de Asunta Basterra. La niña estaba boca arriba con el rostro ligeramente ladeado y los brazos relajados a los costados. La escena llamó muchísimo la atención desde el primer momento. No había señales claras de arrastre ni parecía haber existido un gran forcejeo. La ropa estaba intacta, no había heridas visibles compatibles con un atropello o con una caída accidental. Era como si alguien hubiera dejado el cuerpo ahí cuidadosamente. A su alrededor, los agentes localizaron varios fragmentos de cuerda naranja. Eran trozos cortos y dispersos que en aquel momento parecían un detalle menor, y aunque en ese instante nadie podía saberlo, esos fragmentos se convertirían en una de las piezas más importantes de la investigación. Los dos hombres que encontraron el cuerpo también fueron investigados inicialmente. Sus nombres eran Alfredo Balsa García y José Manuel. Como ocurre habitualmente en este tipo de casos, los investigadores necesitaban comprobar absolutamente todas las posibilidades y descartar cualquier escenario. Ambos declararon que circulaban por aquella pista forestal de madrugada cuando vieron algo extraño junto a la cuneta y decidieron detenerse. Durante las primeras horas, la policía revisó sus movimientos, horarios y versiones de los hechos. Sin embargo, los dos hombres tenían una coartada sólida que pudo verificarse rápidamente, además de que no existían pruebas físicas que los relacionaran con el crimen. Mientras la zona era acordonada, la policía se dirigió al domicilio de Rosario para comunicarle la noticia. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada. Alfonso abrió la puerta y, según relataron posteriormente varios agentes, Rosario
estaba dormida en el sofá. Ese detalle llamó mucho la atención. Su hija llevaba horas desaparecida y aún así parecía dormir profundamente. Cuando los agentes le comunicaron que habían encontrado un cuerpo compatible con la descripción de Asunta, Rosario reaccionó con incredulidad, negó inmediatamente que pudiera tratarse de ella e insistía en que debía haber un error. Horas después, los agentes pidieron a Rosario y Alfonso que los acompañaran hasta la finca familiar de Teo, la misma finca a la que Rosario aseguraba haber acudido aquella tarde y que además estaba bastante cerca de donde se encontró el cuerpo de Asunta, a tan solo 4 kilómetros. Y fue allí donde ocurrió uno de los episodios más comentados de todo el caso. Nada más entrar a la vivienda, Rosario dijo que necesitaba ir al baño y subió rápidamente las escaleras. Uno de los agentes, desconfiando de ese movimiento, la siguió y le encontró vaciando una papelera. Pero ¿qué había dentro de esa papelera? Habían pañuelos, restos de basura y un fragmento de cuerda naranja muy similar al encontrado junto al cuerpo de Asunta. El agente le ordenó dejar inmediatamente la papelera en el suelo y Rosario obedeció, pero según declararon posteriormente algunos investigadores, su actitud resultaba extraña, como si estuviera intentando deshacerse de algo. El registro de la finca continuó y mientras tanto, el cuerpo de Asunta era trasladado al Instituto de Medicina Legal. Los forenses determinaron que la causa de la muerte había sido una asfixia mecánica. Sin embargo, hubo un detalle que llamó muchísimo la atención desde el principio. El cuerpo apenas presentaba lesiones visibles. Eso hizo pensar a los investigadores que la niña probablemente se encontraba incapacitada o muy debilitada en el momento de morir. Y fue ahí donde apareció uno de los hallazgos más importantes de este caso. Los análisis toxicológicos revelaron que Asunta tenía en su organismo una cantidad muy elevada de lorazepam. El lorazepam es un medicamento ansiolítico fuerte utilizado normalmente para tratar ansiedad, insomnio o crisis nerviosas. En dosis altas puede provocar somnolencia intensa, pérdida de coordinación, confusión, dificultad para reaccionar e incluso depresión respiratoria. Los expertos explicaron que la niña estaba profundamente sedada cuando murió. De hecho, la autopsia concluyó que probablemente apenas podía defenderse o reaccionar con normalidad en sus últimos momentos, pero el dato más inquietante llegó después. El análisis del cabello permitió reconstruir el consumo de sustancias durante meses anteriores a la muerte, y fue entonces cuando se descubrió que Asunta llevaba al menos 3 meses recibiendo lorazepam de forma continuada, es decir, no había sido algo aislado ocurrido únicamente el día del crimen. Aquello cambió completamente la percepción del caso porque significaba que alguien llevaba tiempo administrando el medicamento. Otro detalle importante fue que no se encontraron indicios de agresión sexual, aunque inicialmente aparecieron restos biológicos en la ropa de la menor compatibles con semen, un elemento que generó una enorme confusión. Aquello hizo que la investigación abriera temporalmente una nueva línea. Tras comparar el ADN encontrado con distintas bases de datos, los investigadores obtuvieron una coincidencia. El perfil genético pertenecía a un hombre llamado Ramiro Cerón Jaramillo, un ciudadano colombiano residente en Madrid, que además estaba siendo investigado en otra causa distinta relacionada con una presunta agresión sexual. Ramiro aseguraba no conocer absolutamente de nada a Asunta y además afirmó que jamás había estado en Santiago de Compostela el día de los hechos. Se comenzó entonces a revisar todos sus movimientos y efectivamente el hombre logró demostrar que aquella noche se encontraba en Madrid, a más de 600 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo de Asunta. La investigación concluyó en que las muestras se habían contaminado accidentalmente durante el análisis en el laboratorio. Según trascendió posteriormente,
Un preservativo perteneciente al caso de Ramiro Cerón había sido analizado en las mismas instalaciones donde también se examinó la ropa de Asunta. Incluso se descubrió que parte del instrumental utilizado, incluidas unas tijeras empleadas para cortar las muestras, había sido compartido durante ambos procesos. Finalmente, el juez terminó archivando cualquier relación entre Ramiro y el crimen de Asunta. Las grabaciones obtenidas de un banco que quedaba en medio de las dos residencias de los padres confirmaban que Asunta había sido vista caminando aparentemente con normalidad a las 5:20 de la tarde, cosa que había declarado Rosario, 2 horas después de haber ingerido la comida con la que, según la autopsia, se le administró el sedante. Este detalle generó una gran controversia. ¿Cómo podía caminar aparentemente bien si tenía una dosis tan alta de sedante en el cuerpo? Los especialistas explicaron que el efecto del medicamento podía variar dependiendo del metabolismo, la tolerancia y la cantidad exacta administrada. Las cámaras también captaron el coche de Rosario a las 6:24 de la tarde del día 21 de septiembre pasando por frente de la gasolinera Galuresa de camino a Teo, pero había algo que llamaba la atención, y es que en el asiento del copiloto se veía una figura pequeña, aparentemente una niña con una camiseta blanca que coincidía con Asunta. Recordemos que Rosario había dicho anteriormente que había ido sola. Cuando los investigadores le mostraron las imágenes, cambió su versión. Dijo que Asunta había insistido en acompañarla, que luego se había mareado y que la había dejado cerca de casa para que volviera andando. Esta explicación no convenció a los agentes. La niña estaba demasiado sedada para caminar y además ninguna cámara la grabó regresando. Por otra parte, el comportamiento de Alfonso también levantó sospechas. Entregó su ropa tarde y su ordenador había sido manipulado. En este punto del video, para comprender realmente lo que ocurrió aquel 21 de septiembre, es necesario retroceder, volver a los días previos, a los meses anteriores, a los episodios que en su momento parecían aislados, pero que hoy resultan imposibles de ignorar, porque la historia de Asunta no empieza el día de su desaparición, empieza mucho antes, en pequeños detalles que pasaron desapercibidos y en señales que nadie supo interpretar a tiempo. Durante el verano de 2013, varias profesoras habían notado cambios preocupantes en el comportamiento de Asunta. La niña aparecía somnolienta, le costaba mantenerse despierta y en ocasiones caminaba con dificultad o parecía desorientada. Aquello llamó mucho la atención porque Asunta siempre había sido extremadamente disciplinada y activa. Cuando preguntaban qué ocurría, Alfonso explicaba que la niña tenía alergias y estaba tomando antihistamínicos. Sin embargo, según relataron posteriormente algunos testigos, Asunta llegó a comentar que realmente no tenía alergias y que le daban unos polvos blancos que sabían muy mal. En aquel momento, nadie imaginó que ese comentario pudiera tener un significado tan grave. Rosario Porto llevaba años con problemas de salud mental y tenía prescripción activa del lorazepam, y quien lo retiraba frecuentemente en la farmacia era Alfonso Basterra. Se comprobó que los episodios de somnolencia ocurridos estaban directamente relacionados con compras de lorazepam por Alfonso. Otro episodio extraño ocurrió en julio de 2013. Según relató Rosario Porto, una noche se despertó por los gritos de Asunta y cuando acudió a la habitación aseguró haber encontrado a un hombre sobre la niña. Según su versión, forcejeó con él y el supuesto intruso escapó rápidamente de la vivienda, pero el relato generó muchísimas dudas. No existían señales claras de entrada forzada, no había huellas, no había testigos, y lo más extraño de todo es que Rosario nunca presentó una denuncia formal. De hecho, una vecina de la familia comentaría posteriormente algo que llamó mucho la atención de los investigadores y de quienes seguían el caso. La mujer
Explicó que tenía dos perros y que uno de ellos ladraba siempre ante cualquier ruido o presencia extraña. Sin embargo, aquella noche no reaccionó de forma alarmante. Según ella, el animal solo permanecía tranquilo cuando reconocía a la persona que estaba cerca. Ese detalle alimentó aún más las dudas sobre lo ocurrido aquella madrugada. La policía también analizó el coche de Rosario. En el maletero encontraron restos de vómito y el interior del vehículo presentaba signos de haber sido limpiado recientemente y no se encontraron las alfombrillas. Finalmente, la detención de Rosario Porto se produjo el 24 de septiembre de 2013, 3 días después del hallazgo del cuerpo de Asunta. Aquel día, Rosario acudió al tanatorio para la cremación de su hija. La detención fue rápida, silenciosa y sin resistencia. La detención de Alfonso se produjo al día siguiente, el 25 de septiembre. Una vez en comisaría, ambos fueron colocados en celdas contiguas y sus conversaciones comenzaron a ser grabadas. Los investigadores esperaban obtener algún comentario comprometedor. En aquellas grabaciones podían escucharse frases ambiguas, silencios largos y conversaciones extrañas. Alfonso, Sí, ¿quién puede estar haciéndonos esto? no lo sé, nena, pero por eso mismo hay que tener mucha calma. Yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo más importante, pero el problema es que tienen que tener, no sé, Calma, calma. Descansar y no ser te dio fuerte. tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No. No tienen, afortunadamente, ninguna prueba contra nosotros, nena. Alfonso, ¿y entonces por qué estamos aquí? Porque tienen que descartar cosas. Alfonso, ¿dónde está la cenita? Nena, Julia. Qué barbaridad. Venga, Jamás me imaginé el sábado. No se podría cambiar tan. tarde o temprano caerá. Claro que caerá. No tengo ni la más mínima duda. Y mañana igual ya salimos en libertad provisional o alguna cosa así. Pero luego va a haber un juicio, Alfonso. ¿Eh? ¿Qué va a haber un juicio? Bueno, pero si encuentran al culpable, no. Y lo encontrarán. Entonces no habrá juicio. Habrá juicio para él, no para nosotros. Irá a la cárcel toda su vida. No digas nada inconveniente porque sabes que nos está grabando. ¿Perdón? Que no digas nada inconveniente porque nos graban. Ya no. ¿Y qué voy a decir inconveniente? No, ya lo sé, nada. Por supuesto que no, nada, mi vida. Tu imaginación cae en piensa que nos va a generar muchos problemas. Vale. Por eso, Muchos. silencio. Y que yogas a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que va yogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pero fíjate la que es montarlo. Claro, como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Pero entiendes, ¿sabes? Ahora todas esas cosas pueden, yo que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro. No, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Lo que no podemos, y es lo que están pretendiendo, es perder la confianza el uno en el otro. Yo sigo manteniendo que tú eres inocente. Y tú debes seguir manteniendo que yo soy inocente, porque lo somos. ¿De acuerdo? Mañana hay que decir lo justo, lo necesario, lo que quiero el juez, nada más. Y sin fisuras, firmes. El juicio se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. El jurado escuchó todas las pruebas durante semanas, escuchó a los padres, a los agentes, a los peritos, a los testigos, analizó cada detalle, cada contradicción, cada silencio y finalmente, el 30 de octubre del 2015 se emitió un veredicto: culpables. Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija. Pero incluso con la sentencia, el caso no se cerró del todo. Había cabos sueltos, preguntas sin respuesta, había detalles que nunca encajaron completamente y había una sensación difícil de explicar de que la verdad completa quizás nunca llegaría a conocerse. A pesar de la condena, tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra mantuvieron siempre la misma versión. Nunca admitieron haber participado en la muerte de Asunta. Ambos defendieron su inocencia hasta el final y aseguraron en repetidas ocasiones que habían sido condenados injustamente.
De hecho, durante años, las defensas intentaron recurrir la sentencia ante distintas instancias judiciales, aunque todas terminaron confirmando el veredicto inicial. Pero mientras el caso seguía generando debate fuera de prisión, la situación psicológica de Rosario Porto dentro de la cárcel empeoraba cada vez más. En varias ocasiones fue sometida al protocolo antisuicidios después de intentar quitarse la vida dentro de prisión. Finalmente, el 18 de noviembre de 2020, Rosario Porto fue encontrada sin vida en su celda de la prisión de Brieva en Ávila. Alfonso Basterra, por su parte, continúa cumpliendo condena en prisión. En los últimos años ha mantenido un perfil relativamente bajo, evitando apariciones públicas y entrevistas. Sin embargo, el caso volvió a generar titulares recientemente cuando solicitó permisos penitenciarios que provocaron un fuerte debate social. Es un caso que más de una década después sigue generando controversia, preguntas y reflexiones. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar, que incluso cuando existe una sentencia firme, no siempre existen todas las respuestas, que hay historias que quedan incompletas, heridas que no se cierran, preguntas que nadie puede contestar. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión sobre este caso. Si quieres que investigue otro caso real con la misma profundidad, déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo video.